Yo empecé por, ¿cómo te diré? Dios me habló definitivamente, personalmente a mí. Porque inclusive mi esposa tenía como 9 años hablándome del Evangelio. Y ella aceptó primeramente, antes que yo, al Señor. Y me hablaba ella y me hacía ver las cosas y pues me entraba por un oído y me salía por otro. No aceptaba yo nada absolutamente de lo religiosamente, no aceptaba nada porque yo venía de una religión bien arraigada, pues, que descubrí que no había nada en cuanto a lo que a Dios se refería. Pues yo no veía nada, estando escaso y siempre tuve el anhelo de buscar al Señor, pero no lo encontraba. Y mi esposa me hablaba, tampoco lo encontré, siendo ya ella cristiana. Y una vez andando yo en mis parrandas como músico, la vida de un músico desenfrenada, antes de casarme. Y pues yo tenía que tomar, digo tenía que tomar porque era más, se me hacía más a gusto mi trabajo, se me hacía más alegre, se me hacía gozo trabajar. Tenía que tomar algo, fumar algo para estar contento, según yo me inspiraba de esa manera. Y de tanto darle así, pues a través del tiempo vienen enfermedades por causa de eso. Y ahí me salió una enfermedad en la cara, me salieron espinillas. Fui con los doctores, no me curaban. Fui con un botánico y ese fue el que me curó. Me dijo que había comido pescado y que se me había quedado en el estómago y entonces me brotaban las espinillas y eso, algo así, y me dio una medicina para eso y me alivié. Pero antes de esto, una vez yo tenía un piano vertical de esos grandes, que tiene una tabla así arriba, parece mesa, parece repisa, y tenía un cuarto, rentando un cuarto en Mexicali en eso entonces, y tenía el piano para practicar, y tenía un cuadro donde está Jesús en el Getsemaní, que está hincado, que está de perfil, y está pidiéndole a su padre que si pasara esa copa de él. Después ya entendí eso. Y me le quedaba yo viendo. Y entonces estaba acercándose una Navidad y compré unos foquitos de esos que están en vaso, como veladoras. Pasó un señor allí por donde yo vivía vendiendo ese tipo de focos. Compré la extensión y todo. Eran 4 foquitos, 4 vasos, y los puse arriba del piano para una Navidad. Los puse allí los 4 vasos y ya le di más brillo al cuadro. Y lo miraba yo y empezaba yo a mirar eso, pero dentro de sí a mí no me llegaba, nomás se me figuraba una cosa más adecuada para Jesús, así, para el cuadro, no para Jesús. Y una vez en la mañana, como a las 10 de la mañana, venía yo de mi trabajo, con las bolsas llenas de dinero y todo, pero mi vida destrozada, decepcionado de vivir. Ya hubo ocasiones que ya no quería yo ni vivir. Y llegué a ese extremo, como algunos llegan a ese extremo. Y entonces llegué y de coraje, enojado que venía, tumbé la puerta, tenía un candado. Arranqué la puerta ahí donde yo vivía. Le di un puntapié a la puerta y arranqué, se arrancó con todo y candado y pasé, en cuanto pude llegué y me hinqué ahí en el piano. Quité el banco hacia un lado y me hinqué en el piano y empecé a implorar a Jesús. Y le dije, Señor, no dije nada, no sabía yo nada, ni orar ni nada. Nomás le dije, Señor, ten misericordia de mí. Con las lágrimas en mis ojos volteé arriba así y vi el cuadro. Vi el cuadro, entonces
Está de perfil el Señor, ahí está hincado de perfil. Y vi claritamente que estaba viéndome. Y así sobreviéndome, oí una voz, no de allí del cuadro. La oí por acá, así, horizontalmente, así como para arriba. La oí una voz dulce que no te puedo decir cómo. Era voz de hombre, de varón, pero no te puedo descifrar cómo era esa voz. En cuanto a lo hermoso, tierna, amorosa, quién sabe, etcétera, etcétera, quién sabe cuántas facetas, como se dice. Oí yo en esa voz que me dijo: Salvador, mírame. Y me espanté yo. En vez de mirarlo, pues me asusté. Me asusté y me puse en tensión. Dije, ¿qué pasó aquí? Y entonces volteé al cuadro y el perfil del Señor se fue acomodando otra vez a como estaba. Porque cuando yo lo vi, que le imploré misericordia, se puso así en dirección mía la cara del Señor, pero se fue poniendo así, y hacía yo con los ojos así, con las lágrimas y todo. Entonces ya vi y se acomodó, y me quedé yo pulsando y volteaba para atrás y nada. Me acordé de mi madre, que siempre Jesús y que Jesús y que Jesús y que el Señor Jesucristo y que el Señor Jesucristo. Y en eso pensé nada más. Entonces pasó eso. Del cuadro ya no me acordé, ya no miraba ni las velitas que le había puesto, sino que aquello que me había hablado acá. Y entonces le platiqué a un compañero. Le dije, fíjate lo que me pasó anoche. Dije, esto y esto otro me pasó. Y luego me dice, bueno, dice, pues siendo el inconverso, dice, pues a lo mejor Cristo le habló, me dice. Pues dije, a lo mejor. Y así quedaron. Pues dice, y me dice mi mismo compañero, dice, yo lo que sé, dice, es que hay grupos así, dice. Hay grupos así, dice, que creen en Jesucristo, que creen en Dios, pues, pero por Jesucristo. Y sí, yo nunca me he parado en una iglesia de esas, pero eso ahí, si yo voy a la iglesia católica. Quién sabe si había de investigar, había de preguntarles a ellos a ver cómo está la cosa. No, nunca pregunté, nomás tomé en cuenta, pero nunca pregunté. Entonces, cuando ya vine a Ensenada, un contrato de música, me tocó hospedarme con una hermana que tenía una casa y tenía unas casitas allí de renta y tenía un cuarto dentro de su casa, ya anciana, hermana. Y yo tenía en eso entonces como unos 30 años, o 31 años por ahí. Y entonces ya fui y me hospedé allí. Por cierto, me cobró barato la renta. Y me dio hospitalidad y todo. A veces estaba así mi cuarto a un lado de la cocina y la cocina aquí y el cuarto hacia un lado. Me levantaba yo todos los días. Siempre estaba ella allí presente, como vigilándome, a ver a qué horas me levantaba para hablarme del Evangelio. Me levanté y en la mañana abrí la puerta de ahí, de su cocina. Buenos días, señora. Buenos días, ¿cómo amaneció? ¿Durmió bien y todo? Sí, muy bien, todo muy bien, gracias. ¿Gusta un cafecito? ¿Gusta almorzar? Bueno, un cafecito. El propósito de esta hermana era ofrecerme algo para convivir con ella en la comida y a la vez de hablarme del Evangelio. Ya me sentaba yo y nomás en cuanto me sentaba, empezaba a hablarme de Jesús. Así era, seguido era así. Y es más, hasta mandó a unos hermanos allí a que me hablaran y a que platicaran con ella y todo, y estaba yo adentro del cuarto. Ella sabía que estaba yo adentro del cuarto y hablaban los hermanos estos del Señor, le daban gloria a Dios y yo estaba oyendo allí. Con ese propósito iban ellos.
como que el Señor le interesaba mucho que yo oyera de Él, pues por medio de muchos medios usó el Señor para... Y entonces en una de esas, después de estarme hablando esta hermana, le digo, bueno, yo, usted me está hablando muy seguido de esto, pero ya le dije muy serio, como en forma de agresividad. Le digo, ustedes creen en Jesús. Sí, de ese le estoy hablando. Le digo, Jesús el que fue crucificado, el que murió en la cruz. Le digo, sí, de ese, en ese creemos nosotros. El Hijo de Dios, sí, en ese creemos nosotros. El Hijo de José y María, sí, en ese creemos nosotros. Le digo, ¿sabe qué? Le digo, entonces yo estoy para casarme allá en Mexicali, le digo. Cuando voy a ir a casarme a Mexicali, y le prometo que vamos a venir con usted para que nos lleve a su iglesia. Muy bien. Seguramente esta hermana estuvo orando. Porque cuando nos llevó a la iglesia, nos hincamos en una banca, estaban en oración. Ella se hincó a un ladito así, mi esposa aquí y yo así, los tres casi juntos. Así nos sentamos en la banca, nos hincamos en la banca. Y yo pues, ¿qué iba a orar? Yo nomás estaba así, agaché la cabeza, yo no sabía qué orar ni nada, sino que pues nomás vi que nos había llevado a la iglesia. Y mi esposa, quién sabe qué estaría pensando. Y entonces esta hermana inclinó su frente y empezó a orar. Seguramente dándole gracias a Dios por la comisión o que el Señor tuviera misericordia de nosotros, algo así. Pues ya, y de ahí para adelante, a mi esposa le interesó. A mí no me interesó, siendo que yo era el que le había dicho a mi esposa una vez en una discusión que tuvimos de recién que nos casamos, que buscáramos a Dios al empezar el matrimonio, porque sabía yo que había unas personas que habían buscado a Dios y que ya eran personas consagradas a Dios, que eran felices en su casa, fuera de cualquier tentáculo del demonio. Y entonces decía yo, algunos que conocieron este drama, decían, ¿cómo es posible que tú le hayas dicho a ella que buscaran a Dios y tú estás en la calle, sigues igual? Y eso me podía a mí mucho. Yo seguía en el vicio, seguía tomando, seguía fumando, ir aquí, ir allá y todo. Y yo sentía el dolor que le estaba causando a mi esposa, a mí me llegaba también. ¿Por qué? Si yo había buscado un hogar y ya empezaba a tenerlo, ¿por qué pues no me incorporaba a lo que ni lo que Dios se había manifestado conmigo? Nada de eso. Yo estaba muy arraigado en la influencia del demonio. Y entonces, pues yo llegaba a mi casa y veía a mis niños chiquillos, un niño y una niña, acostados en la cama. Y llegaba yo encendido con el vicio. Y los veía y lloraba yo. Y luego me daba remordimiento, porque decía, ¿y cómo le hago para salir de esto? ¿Qué comer? No les hace falta, dinero y todo. Pero ¿cómo le hago para salir de esta vida? Si yo buscaba esto y ahora lo tengo y estoy en la calle, estoy condenado a vida, ¿y cómo le hago? ¿Y cómo le hago? Pues así seguía yo. Y en una de esas llegó a enfadarse mi esposa, porque orando por mí, 9 años, 9 largos años orando por mí. Cambia a este hombre, Señor. Me decía, vamos a la iglesia, va a haber campaña, va a haber nada. Y yo me compadecía de una manera muy especial, pero no sabía cómo remediar. No había manera en mí, ningún psicólogo, ningún filósofo, nada me podía sacar de esa situación. Ya, y es donde llega a veces el hombre a decepcionarse de la vida. Yo no llegué a ese grado, pero sí era como para decir, ya aquí que termine todo esto, no puedo con esto. Bueno, entonces mi esposa le habló con el Señor, hizo una oración muy buena, que parecía cruel, que parecía de mala intención, de vida o muerte. Le oró al Señor que me mandara una diarrea,
porque yo no entendía. Y así fue. Me hablaba él de eso y pues le pedí al Señor que me mandara esa enfermedad. Y me vino esa enfermedad. Tomaba yo agua, gelatina, cosas livianas para el estómago, recetas de doctores de lo mejor y todo para afuera. No hubo remedio. 3 años en tratamiento en el seguro para que me quitaran eso y nadie me lo pudo quitar. Y un día vino una campaña, hubo una campaña en la iglesia con el hermano Espinosa, no sé si algunos lo conozcan. H.O. Espinosa se llamaba, Homero Espinosa. Una campaña muy, muy buena. Y me dice mi esposa, dice, viejo, pues esta semana va a haber campaña de evangelismo. ¿Por qué no vas? Dice, a lo mejor ahí está la solución. Y le dije yo, sí voy a ir. Cuando me dijo de solución, dije yo, no, pues mi solución, me curo y le sigo en la misma, todavía. Y entonces vino la campaña, vino el lunes, el día lunes, el martes y el miércoles iba a ser la oración, la campaña para los enfermos. Con todo y la predicación, la campaña en sí para los enfermos exclusivamente. No, pues fueron muchos enfermos, incluyéndome a mí. Me arreglé y todo, me puse de traje y todo, y el pensamiento mío, este es mi día. Fuimos a la iglesia, nos sentamos, mi esposa se sentó a un lado y empieza aquel hermano con aquellas predicaciones, con aquella predicación. Y al último terminó y luego dice, todos los hermanos que están enfermos levanten su mano. No, pues yo fui el primero, abrazado rápido, luego levantaron otro y otro y otro y otro, varios allí. Dice, ahora que todos los que levantaron su mano pasen al altar. Pues pasamos todos al altar. Dice, ore, usted hable con Dios. Y yo al último voy a orar con usted y voy a por usted y voy a ungirlo con aceite. Y ahí estamos todos, inclinen su frente y platique con el Señor. Pues ahí estoy yo. Y empecé a platicar con el Señor. Pero fíjese, el diablo, qué entrometido está dentro de uno como pecador. Empecé a decirle al Señor, Señor, qué bueno que estoy aquí. Porque yo sé que tu poder está en ti, en tu mano. Fíjate. Y por lo pronto lo que le dije fue, pues me dejaste huérfano de chamaco. Y mira dónde he parado, mira dónde estoy. Estoy enfermo, soy un vicioso, soy esto, esto, otro. Y le digo, y si me llego a morir, si me llegas a quitar la vida, ¿qué va a suceder de mi familia? Mis niños están chiquitos, ¿quién los va a mantener? A mi esposa, ¿quién la va a mantener? Así es que, ayúdame, Señor, tú sabes cómo estoy. ¿Qué manera cuál arrepentimiento? ¿Cuál súplica? ¿Cuál misericordia allí pidiéndole al Señor? Estaba altercando con Él. Mira cómo me tienes. Ay, Señor. Y entonces, perdón, en eso estaba yo. Cuando empezó el predicador, el pastor a orar por nosotros. Hizo una oración muy hermosa. Y al último dice, eso sí oí perfectamente, que dijo, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hijo, no hubiera dicho eso. Cuando dijo eso, la sangre de Jesucristo, dije yo, y me puse tenso así y empecé a temblar. Me empezó a dar miedo. En vez de haber dicho, no, pues Señor, ayúdame con tus preciosas. No, me dio miedo, me dio vergüenza, me dio miedo, me dio un pánico tremendo, que no podía detenerme como si tuviera un frío tremendo. Y cuando estaba con eso, dije, tu Hijo, Señor. Y cuando dije tu Hijo, Señor, me empezó a venir en mi mente
una cosa así como un rollo así como película, como la película de Jesús, que hay diferentes tradiciones. Y empecé a ver todo eso, desde que lo sentenció Pilato, desde que cargaba la cruz y desde que lo escupían y lo vituperaban y que ahí lo llevaban por la calle como un criminal, como un desordenado delante de la sociedad, y lo desprestigiado del diablo ahí definitivamente hasta donde se pudo. Y que llegó allá y entonces ya lo crucificaron, hasta ahí se acabó. En eso me quedé yo así pensando, pero con los ojos cerrados. Y entonces ya en ese momento ya no me quedó otra cosa. Ya reconocí yo que estaba muerto, que estaba sin aliento ya de seguir viviendo, de seguir hincado allí inclusive. Porque lo primero que pensé, cuando yo estaba hincado allí, lo primero que pensé, dije, yo no soy digno de estar aquí. Yo me tengo que levantar de aquí e irme a la calle, que me mate un carro o algo. No soy digno de estar aquí porque este es lugar santo, dije yo. Y cuando dije eso y había dicho, Señor, tu Hijo, entonces reflexioné muy positivamente, muy bien. Y con mis ojos cerrados entonces hablé con el Señor ya de otra manera. Señor, le digo, yo no soy digno de estar aquí. Pero si me vas a quitar la vida, quítamela aquí mismo. Así le dije al Señor. Dije, pero primeramente, perdóname mis pecados. Si me la vas a dar, la vida, dámela aquí mismo. Pero primeramente, perdóname mis pecados, Señor. Y entonces sentí la mano de Jesús así, que me dice, véngase mi hijo. Me quedé yo, pero bien firme, como que me quitaron una venda de los ojos, como que me cambiaron todo adentro, mi corazón, mi mente, mi modo de pensar, todo salió allí, todo lo malo. Y entonces me levanté de allí, otra nueva criatura, con el nuevo nacimiento que Jesús da. Me levanté gozoso. Y de eso entonces, mi hija se ha de acordar. Empecé día tras día, se murió algún vecino o un amigo conocido y ahí voy a la funeraria a predicar. Varios vecinos se murieron en eso entonces y iba a predicarle a toda su familia. Había veces que ni permiso pedía. Fue en eso entonces como unas 13 funerarias donde fui a predicar el Evangelio. Y había un pastor en eso entonces en la iglesia que se llamaba el hermano Reyes. Él me quiso abrir puerta en la predicación, pero algunos no quisieron, porque yo era músico. Algunos no quisieron abrirme puertas, es decir, ponerme en alguna parte a hablar del Señor. No quisieron. Dios sabrá. Y el hermano Reyes sí quería. Una vez hasta en la junta dijo, hermanos, estamos despreciando al hermano Yeo. El hermano Yeo predica. Entonces, ya ves cómo hablaba el hermano Yeo. ¿Por qué no le damos oportunidad en alguna parte, en alguna les habló fuerte ahí? No, que el hermano Yeo es músico. Fue cuando me decía el hermano Yeo que dejara la música. Y pues yo no sabía hacer otra cosa. Que dejara de tocar que no podía yo estar trabajando en un centro o en un centro turístico o algo así, en la música pues. Y entonces pues él insistía pues en meterme a la iglesia, sino que entonces hubo ocasiones en que pensé no salirme de la iglesia, sino que yo insistí en que me bautizaran. Bautíceme, hermano.
le decía yo al hermano Reyes. Pero el hermano Reyes le temía a la junta, porque la junta siempre me rechazaba. Y decía el hermano Reyes, no, tenemos que bautizar al hermano también, pues que sea lo que sea, policía, bolero o lo que sea, tenemos que bautizarlo. Él me está diciendo a mí, y yo estoy aquí para bautizar. Se negaban a que me bautizara. Entonces eso lo presionaba a él a que no me bautizara. Me decía, hermano, no, pues hermano, tiene que dejar el trabajo. Le dije, hermano, no he leído en ninguna parte de la Biblia, ya empezaba yo a leer la Biblia, que un músico no puede entrar al reino de los cielos, o un policía, o un detective, o un presidente. No he visto yo eso, hermano. Porque el Señor dice proclamar, hablarle a todo el mundo, que se bauticen. Si yo estoy pidiendo que me bautice, ¿por qué no me bautiza? Y entonces un día, desde tanto estarle diciendo al hermano Reyes, me dice, voy a bautizarlo. Se opuso contra la junta de la iglesia. Lo voy a bautizar. Este domingo que viene tenemos candidatos y usted también va a entrar a ser postulado para el bautismo. Ay, me dio un gusto tremendo. Pero ¿sabe por qué me dijo eso el hermano Reyes? Porque le dije por última vez, le dije, hermano, si no me bautiza esta vez, voy a decirle a mi esposa que me bautice en mi casa. Porque yo no he visto especialistas que bauticen a otra persona. Entonces voy a decirle a mi esposa que me bautice en la casa. Y nomás le dijo eso. No, hermanos, hoy este domingo lo vamos a bautizar. Y fue cuando ya me bautizó. Y por último, cuando ya me bautizaron, me mandaron de delegado a Tijuana, a una convención que hubo. Estuve allá, hice el reporte, lo comuniqué en la iglesia, vine el día domingo a comunicarlo en la iglesia, ahí en la primera. Les platiqué todo lo que había acontecido en la asamblea. Y entonces se acabó eso. El domingo me fui a acostar en la noche y yo había visto a los hermanos allá, al hermano Espinosa, el que había predicado, el hermano Moreno de aquellos tiempos, al hermano Pedro, estaban jóvenes todavía ellos. Y soñé yo, el domingo en la noche, soñé que estos hermanos, que estábamos todos en una calle así como esas que hay en Guanajuato, esas de subida que tienen descanso aquí, descanso allá, y las graditas, y que estaba una puerta muy grande allá, y que allí estaba Dios dentro de ese zaguán. Y yo me quedé muy abajo, yo no quise subir, y me quedé yo viendo así para arriba, vi el zaguán, y que se abría, y que salía el hermano Moreno, y se cerraba otra vez, y luego se volvía a abrir y salía el hermano Espinosa. Y así estuvo mucho rato. Y salió primero el hermano Moreno con una cesta de pan de ese que venden los oaxaquitas en Ensenada, ese pan redondo, son unas semitas que les dicen así. Llena la cesta de pan, y salían y muy contentos. Salió el hermano Espinosa también con su cesta, el hermano Rodríguez inclusive, él vendía literatura en eso entonces. Y así, y me quedé yo viendo y empecé a llorar. Y desde ahí, desde abajo, le grité al Señor, 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 yo también quiero repartir de ese pan. Y me contestó el Señor, y ¿sabe qué me dice? Dice, tú también vas a repartir de ese pan, con una voz preciosa. Vas a repartir de ese pan, pero no como ellos. Y así quedó. Y es todo lo que yo entendí en ese principio de mi conversión en el Señor. Y a los 25 años de distancia, desde entonces hasta aquí, ya he comprendido que no hemos repartido pan como ellos. Ustedes no reparten el pan. Ahora, dentro de mi familia, no reparten el pan como ellos. Lo reparten diferente, en otro sentido. ¿En qué sentido? Lo podría decir, por ejemplo, que no son cargo para la iglesia. Así empecé yo.
Mi esposa no ha sido cargo para la iglesia. Dentro de lo que trabajamos, con eso cooperamos en la cuestión económica en la iglesia. Gracias a Dios. Entonces, a la distancia de 15 años, me di cuenta que no era igual como lo repartían ellos, los pastores de ese entonces. Gracias a Dios por ellos, porque cómo hicieron la lucha en que yo aceptara al Señor, me ayudaron bastante. Entonces, ese es mi testimonio en cuanto a la misericordia de Dios que tuvo para conmigo. Y bendito y alabado sea su nombre hasta este momento.